Y para analizar este panorama de divorcios en Colombia nos conectamos con René Bautista, psicólogo y representante del Colegio Colombiano de Psicólogos y docente de la Universidad EAM. Bienvenido a Noticias Caracol ahora. Muchas gracias. Bueno, aunque las cifras hablan de un aumento tanto de matrimonios como de divorcios, sí sorprende que dos parejas que decidieron casarse, aproximadamente una decidió divorciarse. ¿Cómo lo podemos analizar? Mira, yo creo que eso se puede analizar de múltiples maneras. Sin embargo, creo que uno de los escenarios posibles y que más debería llamar nuestra atención es que esta proporción seguramente puede ocurrir como consecuencia de lo que yo llamaría una pobre educación afectiva. Si nos damos cuenta, nosotros no tenemos unos mecanismos sociales institucionalizados para aprender a gestionar una relación de pareja. Usualmente los cursos prematrimoniales o los requisitos legales para contraer un matrimonio no incluyen algo así como haber aprobado un curso o tener un certificado de que usted aprendió a solucionar conflictos en pareja o con la pareja. Entonces, creo que esa falta de educación afectiva es un factor tremendamente importante, pero además un divorcio pues claramente es uno de los procesos más difíciles y desgastantes que podemos asumir los seres humanos. Entonces, si esa proporción es correcta, lo que muestra es que la mitad de las parejas que se conforman, pues tienen que atravesar por este proceso de divorcio, pero además sin formación para ello. O sea, si no nos enseñan a casarnos, pues mucho menos nos enseñan a divorciarnos. Y eso quiere decir que obviamente este proceso genera una serie de implicaciones bien complicadas a la hora de la vida cotidiana y seguramente nosotros estamos en una alta probabilidad de pasar por ese proceso o de que aquel que nos encontramos por la calle en este momento esté pasando por lo mismo. Claro que sí, René, y es que como todo, una ruptura siempre representa dolor, siempre representa sufrimiento, y no todas las personas estamos, llamémoslo bien, en términos psicológicos para enfrentar una ruptura de este tipo. ¿Usted qué opina? ¿Que tiene que ver mucho en que las parejas tal vez no tardan el tiempo suficiente en el noviazgo y que se apresuran a tomar esa decisión del matrimonio, o cómo lo ve usted? Yo creo que no tiene que ver estrictamente con el tiempo. Creo que todos conocemos casos de parejas con noviazgos cortos y matrimonios exitosos, pero también conocemos casos de parejas con noviazgos largos y matrimonios no exitosos. Yo creo que tiene más que ver un poco con este asunto de cómo estamos preparados para asumir una relación de pareja y cómo estamos acostumbrados para gestionar esta relación afectiva y sobre todo cómo estamos educados para gestionar los desacuerdos en la pareja. Entonces creo que tiene que ver más un poquito con el tema de cómo estamos preparados para asumirlo que con el tiempo de conocernos o no, porque finalmente el matrimonio siempre nos presenta escenarios que nunca antes habíamos vivido en el escenario del noviazgo y ese es el reto y para el cual seguramente valdría muchísimo la pena incluso estar educados desde las mismas cátedras de educación sexual. Yo creo que allí valdría la pena incluir este tipo de temas que son de la mayor importancia para el bienestar de la gente. René, pero entonces, desde su experiencia y la cantidad de casos que me imagino que ha recepcionado en su consultorio, ¿qué factores han sido determinantes para que una pareja decida ponerle ese punto final a una unión, a ese matrimonio? Bueno, más allá de las quejas o de los motivos de consulta o de los consultorios en general, yo creo que en términos abstractos, voy a decirlo así, esos factores pueden ser muy variados y eso puede depender además del tipo de conflicto que atraviesa una pareja, de la condición socioeconómica, del nivel educativo, de la región en la que viven, etcétera. Sin embargo, justamente cuando yo me refiero a este asunto de la falta de educación afectiva, estoy hablando de unos factores que son muy difíciles de manejar en pareja. Uno de ellos, por ejemplo, que es algo que a lo que no le paramos bolas, es a la habituación emocional. Resulta que los psicólogos lo sabemos bien, la intensidad de nuestras emociones positivas hacia la pareja, esas que sentimos cuando estamos como enamorados, esa euforia, esa felicidad, etcétera, eso se va debilitando con el tiempo, pero al mismo tiempo las emociones contrarias empiezan a fortalecerse. Entonces llega un punto en el que en el balance sale perdiendo la emoción positiva y gana un poquito la emoción negativa y nosotros no sabemos cómo gestionar eso. Pero además hay otro punto fundamental aquí y otro factor que está tremendamente asociado con esto y es una educación social en general en la que no tenemos mucha empatía, no estamos formados muy bien para la empatía. Entonces tenemos aquí a las parejas que permanentemente resienten lo que el otro le hace, pero que entonces en ese sentido básicamente se quedan con la conclusión de que lo que me afecta a mí es lo importante. Si no me afecta a mí, si yo no estoy de acuerdo,
eso no es importante, entonces el otro es exagerado, el otro me hace show, el otro es insoportable, etcétera. Entonces esa dinámica de invalidar los sentimientos de los otros es otro de esos factores que no sabemos gestionar ni manejar, no sabemos ver muy bien el sufrimiento del otro y por lo tanto no sabemos cómo convivir con él. Claro que sí, doctor. Justamente ponerse en los zapatos del otro, que eso es clave en todo hogar, además, pues porque muchos de esos matrimonios duran bastantes años, aprende uno a conocer con la persona, pero en otros casos la intolerancia, la falta de respeto, algunos elementos salen a flote y resulta en este desenlace fatal de terminar el matrimonio. Doctor, nosotros estuvimos saliendo a las calles, hablamos con algunas personas sobre lo que piensan de esta noticia de la superintendencia y lo invito a que lo escuchemos y también a nuestros usuarios aquí en Noticias Caracol Habla. Bueno, pues yo me imagino que parte de eso ha sido la pandemia, porque se está conviviendo mucho en la casa y eso está generando muchos conflictos también. Por ejemplo, antes se convivía mucho en el trabajo, el transcurso del trabajo y la casa, entonces como que uno se desahogaba más, las parejas se desahogaban más. Ya ahora tanta convivencia juntos, ya como que ya eso trae mucho conflicto. Yo creería que es el tema pues económico, porque pues de solo el amor no se vive principalmente y tal vez infidelidades, la situación del país, todo eso principalmente. Bueno, yo creo que se han asumido un poco de libertades que individualizan demasiado y eso necesariamente produce ciertos grados de intolerancia. Inicialmente puede ser el alejarse un poco, digamos, de Dios, digamos, de todo lo que nos enseñaban anteriormente nuestros padres, ¿no? Que es, digamos, el tener el respeto, el amor hacia el prójimo, y si realmente uno está con una pareja, no es para ensayar y digamos, y decir con cuál me quedo ni nada de esas cosas. La falta como de comunicación, de tolerancia, ¿sí? Eso hace parte de que las parejas no duren. Bueno, René, ahí veíamos bastantes opiniones y en definitiva vemos que aplica el coloquial dicho de que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Qué opina usted? ¿Cree que influyó la pandemia para acelerar estos divorcios? Pues mira, yo creo que los efectos de la pandemia y sobre todo los efectos del confinamiento hasta ahora los estamos viendo y documentando. Este seguramente va a ser un esfuerzo de largo aliento, pero lo que sí sabemos y además ya hay evidencia con población colombiana es que las familias sí resintieron este confinamiento como una condición que les afectó negativamente. No solo porque, como decían algunos televidentes, para muchos la vida se hizo más difícil económicamente, sino porque también incrementó el tiempo de convivencia y eso trae consigo esta saturación, esta fatiga, esta habituación emocional, que además tienen implícitas muchas dinámicas y eso incrementó la probabilidad de conflicto, incrementó el riesgo de violencia intrafamiliar, pero incluso además este confinamiento incrementó el agotamiento relacionado con las labores parentales, etcétera, y todos esos factores pues obviamente están tremendamente relacionados con la configuración de la pareja, por lo tanto yo creo que en síntesis sí, por supuesto la pandemia tuvo un papel tremendamente importante, sobre todo desde el punto de vista del confinamiento. Claro que sí, doctor, y es que según la Superintendencia de Notariado y Registro, el mes que más divorcios registró fue el mes de diciembre. ¿Por qué cree usted que se da sobre todo en esta fecha este tipo de divorcios? Mira, me parece un dato muy interesante, yo digamos que creo que de todas maneras habría que verificar como en rigor cuál puede ser esa explicación o incluso mirar, por ejemplo, si existe una tendencia a que eso ocurra en los diciembres en general. Pero especulando un poco, yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que diciembre es un mes en el que ocurren para los colombianos muchas coyunturas al mismo tiempo. Vacaciones, y eso significa más tiempo de convivencia con la pareja, pero sobre todo implica más tiempo de convivencia con la familia extendida, ¿no? Las novenas, la Navidad, el Año Nuevo, etcétera. Y eso implica un mayor riesgo de conflicto que usualmente no estamos acostumbrados ni educados para manejar, pero además, por ejemplo, es la época de las primas y de las liquidaciones y entonces de tener que decidir qué hacer con el dinero, que también es tremendamente importante para las parejas, pero además para mucha gente es un momento de hacer balances, de hacer propósitos, de hacer cambios, de hacer como una ruptura y en ese sentido pues obviamente incrementa la probabilidad de que allí en diciembre pues se ponga de manifiesto un montón de diferencias entre la pareja en aspectos que son fundamentales para ellos, ¿no? La forma de manejar las relaciones familiares, la forma de manejar la economía o incluso la forma de vivir las creencias religiosas.
Claro que si llega al final de año uno hace balance y dice, bueno, en la balanza ¿qué me queda? ¿Qué suma? ¿Qué resta? Y es que justamente esos problemas siempre están, nunca faltan y tiene uno que poner el freno de mano y decir, bueno, hasta aquí voy o continuamos, ¿no? ¿Hasta cuándo resulta válido seguir intentando un matrimonio, seguir luchando? ¿Y en qué momento nosotros también tenemos que decir no más? Hasta aquí llegó esa decisión. Claro, mira, yo considero que lo primero que podemos tener claro y por supuesto respetando la diversidad de creencias, me parece importante que podamos tener claro que el divorcio siempre es una alternativa, siempre es una posibilidad que uno obviamente quiere evitar, pero que es una posibilidad y que en ciertos casos seguramente es válida y sobre todo que es una posibilidad que puede hacerse un hecho todos los días de la vida, ¿sí? Claro, el lado negativo de ser consciente de esto es que si esa conciencia no se genera adecuadamente, pues puede generarnos como sentimientos de ansiedad y de saturación. Pero el lado positivo, y si logramos gestionarlo adecuadamente, es que seguramente pues vamos a poder generar dinámicas muy interesantes y armoniosas en pareja. Podemos estar más pendientes de nuestra relación, podemos hacernos un poquito más responsables por lo que le pasa al otro, podemos vivir el amor pues como una relación genuina y no como un sentimiento, y yo creo que así podemos amar un poquito mejor. Y lo segundo es que yo creo que es muy importante que hagamos un examen de conciencia en algún sentido y que consideremos cuáles son nuestros principios y nuestros fundamentos. Yo siento que gran parte del problema tiene que ver cuando esos fundamentos chocan entre la pareja, eso que llamamos los principios, esos principios más fundamentales chocan, creo que allí hay una fuente de conflicto tremenda. Entonces creo que vale la pena tratar de establecer qué es lo que no es negociable para mí en la práctica, ¿no? Uno ve en la vida cotidiana, por ejemplo, que hay parejas que pueden llegar a soportar la infidelidad, pero no pueden negociar, por ejemplo, una discrepancia religiosa o política o viceversa. Entonces yo creo que el divorcio vale la pena cuando las diferencias tocan ese nivel de fundamentos y ese nivel de principios, porque a pesar de que incluso en ese nivel uno puede tratar de resolver el conflicto, pues la probabilidad de éxito es mucho más bajita. Y pues si vivir en conflicto con la pareja es difícil, pues obviamente vivir en conflicto con la pareja, pero además vivir en conflicto con uno mismo, seguramente implica una mayor afectación tremendamente negativa, no solamente para nuestro bienestar, sino para el bienestar de las personas que nos rodean. Claro, y es que es clave lo que usted menciona además porque suele uno establecer sus indicadores no negociables, como usted lo menciona, durante la relación y no antes de concebirla. Entonces uno termina de pronto involucrándose sentimentalmente con una persona y la terminamos idealizando de una manera que no es. Y cuando llegamos a la relación, el estrellón, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega eso que también se ha vuelto muy común entre los terapeutas, entre las personas que hacen coach, el amor propio? El amor propio, ¿hasta qué límite va y se confunde con intolerancia o con egoísmo en una relación? Pues mira, yo creo que lo que llamamos amor propio, que es básicamente un concepto cotidiano, no es un concepto necesariamente técnico para los psicólogos, desde lo que trata de señalar, pues obviamente es muy importante, es decir, sentirse bien con quien eres hace parte del bienestar y de la salud mental de la gente. En ese sentido, claro, el amor propio es muy importante, pero resulta que el amor propio solamente resulta de unas relaciones armoniosas con las personas que nos rodean y con las cosas con las que interactuamos a diario. De tal manera que incluso el amor propio depende en buena medida de cómo gestionamos nuestras relaciones interpersonales, cómo gestionamos nuestras relaciones impersonales, o sea, estas relaciones laborales o estas relaciones con la sociedad, etcétera. Así que vale la pena de nuevo, y yo soy súper insistente con este asunto, que le paremos bolas a esa educación emocional o socioemocional y que aprendamos a gestionar esas relaciones individuales porque de ellas también depende incluso nuestro amor propio, pero seguramente además depende una convivencia armoniosa y sobre todo respetuosa de los derechos de los demás y sobre todo respetuosa de los sentimientos y de las vivencias de los demás. Así es, la base de toda relación definitivamente el respeto, los valores. Es René Bautista, psicólogo y representante del Colegio Colombiano de Psicólogos y docente de la Universidad de AN. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.